para mí este mundo del Vero es mi mundo de investigación y mi mundo de trabajo. Iba a decir casi desde que nací, pero no es así, fue más tarde, pero desde luego sí desde que empecé mi carrera. El territorio de por sí, el del Vero, es un territorio realmente asombroso, ya lo veis, ahí lo tenéis marcado dentro de lo que son las zonas de lo que conocemos como sebas exteriores, y en esta zona convergen dos figuras además de protección totalmente distintas. Por un lado, el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, que es este que tenéis a la izquierda, esa mancha verde, que coge parte del Vero, pero que se extiende mucho más allá del Vero, y el otro que es el Parque Cultural del Vero, que es este otro que tenéis allí a la derecha, con ese símbolo que hemos visto precisamente en Maya Tabé, ya veis allí el simbolito de las dos figuras, y que es un parque que recorre precisamente la cuenca del Vero desde su nacimiento hasta su desembocadura. Es decir, este es un parque que se gestiona el cultural desde la comarca del Somontano, pero realmente es un parque que trasciende porque hay una parte que es Aínsa y es ya Sobrarbe. Pero bueno, esta es la zona sobre la que vamos a trabajar. Es un territorio que nosotros, en nuestro grupo de investigación como prehistoriadores, hemos trabajado mucho tiempo. Siempre tenéis ese óvalo marcándolo. Tenéis puntitos blancos en todos aquellos sitios en los que hemos hecho un sondeo y hemos mirado algo, y están en amarillo aquellos en los que hemos desarrollado ya excavaciones en extensión a lo largo de los años. Es lo que los diferencia simplemente. Como veis, en el Vero tenemos 3 abajo y 2 más arriba, es decir, vamos a hablar prácticamente de 5 yacimientos hoy. Y el descubrimiento del Vero para la prehistoria comienza precisamente con el descubrimiento del arte rupestre. Hoy hemos ido a verlo precisamente con este arte esquemático. Hemos visto desde el mirador, nos han enseñado Rosa y Concha, esos abrigos de gallinero que estaban enfrente, esos dos que veíamos que tenían la escalerita. Ese fue el primero que se descubre. Habla de él, lo publica ya un francés que es uno de los primeros enamorados de la Sierra de Guara, que es Pierre Minviel, en un libro que publica en el año 68, ese que tenéis allí. No usa un paisaje del Vero, sino la Cuca de Bellostas y la Ciudadela de Mascún, que es otro de los barrancos que os recomiendo que conozcáis, pero bueno, pero sí que trata precisamente, dice que ha encontrado pinturas que él piensa que tienen que ser prehistóricas, porque en Francia no se conocen de este estilo, pero hay arte prehistórico. Y todos los franceses saben bastante de prehistoria. En la escuela les deben enseñar mucho. Lo publica en el 68 en francés, en el 73 se publica en español, pero la noticia del francés ha llegado ya, y en el año 72 Beltrán, en realidad prácticamente en el año 69 ya, Beltrán, al saber que hay pinturas rupestres, viene por primera vez y hace un primer estudio y las publica. Es ese librito que tenéis debajo, que inaugura la serie de publicaciones del departamento de Zaragoza, precisamente, que son las pinturas esquemáticas de Lecina, porque ese tramo del Vero que veíamos hoy desde el mirador es lo que se conoce como Barranco de Lecina. Esa pared donde está Gallinero es término de Lecina. La pared en la que estábamos nosotros viendo es término de Colungo. O sea, que no creáis que aquí el río hace un poco de todo. Beltrán las publica en el 72, Valdellou, desde el museo, también nos han hablado de él, desde que se incorpora en el Museo de Huesca y hace después unas batidas tremendas en busca de arte rupestre, las republica también otra vez con nuevos calcos, porque una de las cosas que avanza en el tiempo es también el sistema de calcar y de reconocer esas figuras, y allí las tenéis y veis cómo van mejorando los sistemas de reproducción de esas pinturas. Eso era el descubrimiento del arte esquemático. A finales de los años 70, en el año 78, se descubren otros dos tipos de arte, también nos lo han contado hoy, en esta misma zona, en este caso en el barranco de Villacantal, que de hecho hemos pasado la cabecera con la carretera cuando volvíamos ahora, donde hay tanto arte levantino, ese del que nos han hablado, que es de tipo más naturalista, ese ciervo que tenéis allí, que es el ciervo de Arpán, que es una figura preciosa, como arte paleolítico, que es lo que tenéis a la derecha. Yo os he puesto solo uno de los grabados de la cueva de la Fuente del Trucho. Esto es una réplica de la cueva de la Fuente del Trucho, esto donde estamos, este espacio que tenéis allí. Esta tarde lo podemos ver mejor si queréis.
y también esas manos pintadas en negativo, esas que se hacen aerografiadas, que nos contaban hoy también, están allí. Esto es lo que da pie a la intensa campaña que comienza ese año Valdeolleau en la zona del Vero. Empiezan precisamente en el 78, encuentran lo mejor, entre comillas, lo mejor ese primer año y ya empieza un trabajo sistemático hasta casi el fallecimiento de Vicente. Mientras él estuvo en activo, siempre volvía al Vero. Yo participé al principio, y estas van a ser rápidas, en el año 82, esta foto es en diciembre, cuando Alquézar era Alquézar. Ahora también es Alquézar, pero ya es de otra forma, entonces era impresionante. En un puente de la Inmaculada era un sitio impresionante, ya veis el frío, las nieblas abajo, el Barranco Tacho, que es uno de los afluentes de la Choca, que la veíamos hoy enfrente, la Choca. Las prospecciones eran tremendas, un grupo por un lado del barranco, otro por el otro, gritándonos de un lado a otro: debajo de ti tienes un abrigo, baja, busca sitio, por la derecha verás que aquí, siempre con gente que sabía escalar, que nos traía y nos llevaba. Ahora no hago esas cosas, pero la verdad es que lo pasábamos de maravilla, disfrutábamos un montón. Tengo que decir que cuando yo participé, debía ser la gafe, nunca encontré nada. Nunca encontramos en los días que yo iba, cuando iban los otros sí. En el año 83 yo hice mis primeros pinitos de investigación precisamente sobre la zona, sobre todas las sierras exteriores. Esto es el mapa que a mano rotulábamos entonces cuando no teníamos otras cosas, una tesina de licenciatura hecha a máquina de escribir. Menos mal que ya había fotocopias, ya no había que hacer el calco, no había que usar papel de calco, y publiqué una pequeña síntesis en un congreso que convocó Paco Burillo, precisamente de arqueología espacial, en el año 85. Es decir, a mí este mundo siempre es el que me ha atraído y el que más. Y como podéis ver, he señalado de nuevo con un óvalo en ese mapa la zona del Vero, y además de haber 2 o 3 yacimientos marcados, hay una zona rayada que lo que está representando son precisamente las pinturas sobre las que también tenía que trabajar. Después me dediqué al Paleolítico Medio unos años, abandoné esto, me tuve que ir fuera, estuve trabajando en el País Vasco, en la universidad de allí, pero en el año 97 volví y reemprendí lo que a mí me gustaba, que era esto. En el año 98 reemprendí de nuevo el trabajo en las sierras, y hasta ahora todo eso son los sitios que hemos estado trabajando con Rafa Domingo, con Pilar Utrilla, por supuesto, con Manuel Bea, con todos mis colegas. Marina ha debido venir alguna vez a excavar, pero no conmigo, solo con ellos. Y de nuevo volvemos a tener allí un óvalo que coge los yacimientos en los que hemos intervenido estos años, que son de norte a sur, ya lo veis: Drólica, Los Cristales, Huerto Raso, el Tragaluz y, por supuesto, la Fuente del Trucho. Y precisamente vamos a empezar por la Fuente del Trucho, es la que está más al sur, pero es la que tiene más las ocupaciones más antiguas y es un sitio espectacular. Aquí tenéis la cueva, aquí en el primer término a la derecha, ¿la veis? Está tapada con una verja que casi no se ve. Hay un agujero, pero ese agujero no es el que le da nombre, aunque el trucho viene de allí, sino que es una fuente que emana precisamente enfrente de ella, y es lo que hay. Aquí veis el subidor. Y esto es lo que hay del trucho. El trucho, si os recordáis, os he dicho antes, Valdeolleau encontró arte rupestre paleolítico, lo encontró aquí y por eso decidió excavar, a ver si había ocupación también paleolítica. Pierre Minviel además decía que él había recogido sílex en la sierra en distintas cavidades, nunca dijo en cuáles, porque eso sí que sabía que había que registrarlo, eso ya no lo dijo. Y decidió excavar y asoció a la excavación con él a Ana Mir, que en ese momento estaba haciendo una tesis sobre Paleolítico Medio, y dijo: bueno, no sé lo que habrá, pero vente y empiezas a excavar. Es verdad que después la dirección más efectiva de las excavaciones la llevaba Ana Mir, pero Vicente siempre estuvo allí porque a él se le comía el papeleo del museo, todo hay que decirlo. Hicieron campañas desde el año 79 hasta casi el 86, no todos los años, pero hizo una excavación modélica, hay que decirlo. Ana Mir excavaba con un cuidado, con una precisión exquisitamente, y siempre que publicó, hasta el año 85, que publicó los resultados, habló de ocupaciones del Paleolítico Medio, del Musteriense, es decir, las propias de los neandertales, y desde luego el material que aparecía, que tenéis ahí algún dibujo, allí hay algunas piezas en una vitrina, hizo por supuesto una topografía de la cueva, etcétera. Es un material que es musteriense, es decir, es propio de esa época. Pero en el año 2000 nos sorprendió a todos con una publicación en la que, a partir de unas fechas que había obtenido mediante carbono 14, pero agrupando huesos,
que le habían dado 19.000 y 22.000 BP, o sea que si las calibramos serían unos 2.000 años más antiguos, 24.000 o así, dijo, ah, no, esto es un paleolítico superior, por fecha es eso. Y entonces lo que hizo fue reinterpretar las industrias y decir, no, no son musterienses, es un paleolítico superior arcaizante, o sea, tuvo que justificar mucho. A nosotros no nos convenció, yo desde luego había visto esos materiales para mi tesis, que era de paleolítico medio, para mí seguía siendo paleolítico medio, con Pilar Utilla pensábamos así, y leyendo con detalle cómo había datado, leyendo con detalle lo que había publicado en los años anteriores, lo que vimos es que podía haber un problema de contaminación en las muestras, porque también hay que tener en cuenta que esas dataciones se obtienen en los años 90, y los laboratorios entonces para datar con hueso nos pedían casi medio kilo de muestra. Entonces no hay un hueso que pese medio kilo, acumulas huesos, eso es un error, porque empezamos, ahora no, ahora les puedes mandar una esquirlita así y te dan una datación perfecta, pero entonces había eso. Y ella había ido uniendo huesos, esquirlas, de distintos cuadros, incluso en algunos de los cuales yo le había leído, pues aquí hay un agujero de poste, eso facilita mucho una intrusión de material más moderno, etcétera. Es decir, son unas fechas que a nosotros no nos casaban y decimos, a ver qué pasa en el trucho. Porque además cuando en el año 78 se descubre el arte rupestre, Vallelló habla también con Pilar Utrilla, Pilar estuvo con él un día allí, hizo un pequeño sondeo al pie de una zona en la que hay grabado y le salieron unas laminitas de siles, unas laminillas, alguna con dorso, que eso es propio del Paleolítico Superior, eso va a misa. No sabremos de cuál de las etapas, pero desde luego es Paleolítico Superior. Así que decidimos reemprender en el año 2005 las excavaciones en la Fuente del Trucho hasta el 16, que hicimos la última. Solo hemos hecho 3 campañas, hicimos en el 2005, en el 14 y en el 16, porque las alternamos con más cosas, la vida es así, y el trucho nos queda un poco lejos. El primer año que llevamos grupo electrógeno teníamos que llevar martillo de estos así, contamos con la ayuda de la Guardia Civil, yo por eso pongo siempre, un día nos llevaron con el helicóptero de rescate, de momento todo el material a la cueva y eso se agradece muchísimo porque si no hay que cargar un poco así. Y empezamos casi de cero la excavación, nos encontramos la cueva comida por la vegetación que tuvimos que limpiar, descubrimos en el sentido de abrir la cata de la excavación de Anamir, que estaba perfectamente sellada con unos plásticos, unos tablones para cuidarla, para cuando entraba gente, porque aunque está cerrada, de vez en cuando se visitaba, no sufriera, y reinstalamos nuestra cuadrícula siguiendo la misma cuadrícula que tenía ella, para poder en su momento conectar lo que nosotros sacáramos con lo que le había salido a ella. El primer trabajo, por supuesto, fue realizar una topografía más detallada. Hoy en día los sistemas que tenemos son mucho mejores, trabajábamos ya con estación total y al final el resultado es una topografía sobre la cual podemos trabajar, una topografía tanto de la planta, que es la que tenéis a la derecha de la pantalla, como del techo, que es la que tenéis a la izquierda. En la del techo están proyectadas todas las figuras pintadas que se conocen, ¿vale? Y en la de planta de abajo, de lo que es la planta del suelo, tenéis la cata de Anamir, es ese cuadrado amarillo, y abrió 9 metros cuadrados, y las dos que nosotros establecimos, una debajo de una de las pinturas del techo, porque queríamos establecer correlación con ella, que es la que llamamos la cata interior. Antes se veía un puntero aquí, ¿vale? Es esta. Y esta otra que hicimos al pie de los grabados que están aquí, que es donde Pili había encontrado las laminillas de Siles en el 87 y que abrimos en esa zona, ¿vale? Esa parte exterior de los grabados es lo que se llama el santuario exterior. Tendemos en prehistoria a hablar de los lugares con arte rupestre como santuarios en el sentido de reconocerles un sentido espiritual más allá de lo que podría ser una mera representación simplemente, digamos, por hacer bonito en las paredes. Creemos que allí hay un mensaje que es algo más. Ese santuario exterior además es propio, son siempre estas figuras grabadas de trazo muy ancho, muy profundo, están siempre en zonas muy iluminadas, es lo que tenéis allí, ahí está Manuela haciendo y mirando unos calcos, y debajo de eso empezábamos a excavar. La figura más impresionante de allí es este oso, no sé si veis la figura que está repicado, había un agujero natural, digamos, en la capa de cosa estalagmítica que cubre esa pared que baja, no sé si lo veis aquí, se ve, creo que en algún sitio por aquí,
¡Oh! Ya he hecho lo que no debía. Menos mal, perdón, no voy a tocarlo más. Creo que lo veis allí con el morro a la izquierda, está como acostado, como si estuviera hibernando, está repicado un poco los bordes, se ven las huellas de que lo han repicado para terminar de semejar la figura del oso, probablemente un desconchón original se lo sugería y lo que hacen es terminar de perfilarlo. Creo que lo veis. Aquí en la parte superior del oso, aprovechando un gur natural, un agujerito en la costra, le hacen estos grabados y parece la zarpa, si os dais cuenta, aparecen los 4 dedos del oso, etc. Ese es el santuario exterior, tiene esta cabeza de aquí grabada, no sé si la veis, que se discute. Hay quien dice que es un caballo por el tipo de oreja, pero un morro tan cuadrado suele ser más propio de un felino, no se sabe muy bien qué es, pero allí está. Hay varias figuras, pero bueno, vamos a ir pasando. Y lo que son apabullantes en el Trucho, además de ese santuario exterior, son las pinturas del techo. Ya lo veis, ese año, como llevábamos grupo electrógeno, teníamos una relativa buena iluminación. Todavía no existían los LEDs, ahora ya vamos con LEDs y entonces ya es mucho mejor, no hay que cargar con todo eso porque tienes mucha autonomía. Veis nuestras bolsitas de comida en el fondo, todo está allí. Y tenéis todo esto que veis aquí. Esos son los distintos paneles, las distintas representaciones. En la Fuente del Trucho lo que hay sobre todo son representaciones de caballo. Este caballo que mira aquí a la izquierda con esas crines listadas, aquí lo veis, se ve allí, que conste, yo lo veo desde aquí, que sé dónde está. Junto a él es muy típico, en el Trucho hay esas figuras, esta trilobulada que veis allí, y eso que veis más blanco es una cata de limpieza que se ha hecho para ver cómo sería el Trucho si estuviera limpio, se le quitara todo el gris que tiene de ahumado, porque es una cueva que ha servido de redil y de refugio a los pastores, está muy sucio, y se vería muy bien, porque ese rojo, la piedra del Trucho es mucho más blanca, pero no nos atrevemos del todo a limpiarlo, hay que andar con mucho cuidado, porque nunca sabes si al quitar la capa de humo, aunque la hayas quitado solo con agua, no quitas algo más, alguna capa un poco calcítica o algo que puede estar protegiendo. Entonces, los experimentos con gaseosa y despacio y ya veremos qué se hace. Pero realmente tiene que ser espectacular ver el Trucho sin eso. Aquí hay otra cabecita de caballo que casi no la veréis abajo, con una mano encima las dedadas de una mano, os pongo el dibujo, ¿vale? Para que la sigáis allí abajo, casi no se ve, pero están allí. O hay estas otras cabezas de caballo que tenéis allí, o una pequeña cabra. Debajo de esta cabra es donde hicimos la cata interior. El arte rupestre, yo no os hablaré de él, yo soy muy descreída para interpretarlo. Pilar Utrilla cogería hora carrería, ya no hablaría de nada más, en lo que nos queda de hora o de día o de lo que fuera, pero lo dejaremos allí. Esto sí es muy llamativo, todo el techo de la cueva está lleno de estas hileras de puntos y esas manos en negativo, que además son manos infantiles por el tamaño, y si os dais cuenta, les faltan 2 falanges a todas ellas. No sabemos si son manos que han perdido las falanges o simplemente están replegadas y se están poniendo así porque es un código y alguien está diciendo. Pilar considera que probablemente sean manos que han sufrido congelación y se han amputado, y claro, más en los niños que son más pequeños, porque curiosamente las manos que tenemos en todo el norte peninsular y las que hay en Francia son manos enteras, salvo Gargás y Tibirán, que están justo, si os dais cuenta, en el norte de donde está el Trucho, mientras que el resto de las manos son manos que tienen todos los dedos completos. En Andalucía vuelve a haber manos que les faltan, pero les falta el meñique, es como un símbolo allí, todas las manos que hay en distintas cosas. Pero aquí arriba las únicas que son así son en la Fuente del Trucho y Tibirán y Gargás, y además en ambas, tanto en Tibirán como en Gargás, son también infantiles, y eso es muy raro, porque hay menos manos infantiles. Entonces Pili dice que en algún sentido unos hacia el norte o bien los otros hacia el sur cruzaron, se les congelaron los dedos y esto les impresionó y pintaron. Insisto, yo soy muy descreída, puedo contar lo que quiera y yo os cuento esto porque este mapa hay que ponerlo siempre. Pero quiero que veáis que todos los puntitos azules son manos con sus 5 dedos, son muchas manos en cada una de las cuevas, y los 3 que tienen la puente
los puntos rojos son con unas así. En Cosquer hay una mano a la que le faltan falanges, pero solo una, las otras no. Esas excavaciones del año 2005-2006 dieron en la cata interior un resultado prácticamente nulo porque estaba todo revuelto el sedimento, porque ha servido de redil, es una zona en la que se almacenaban entre 300 y 400 ovejas y cabras durante muchos años y son capaces de revolver lo que haga falta, aunque el depósito en origen es un depósito con mucho clasto y relativamente bien compactado, muchos años de encerrar ganado, al final acaba revolviéndolo todo y prácticamente no tuvimos nada. En la cata exterior encontramos de todo, desde elementos modernos como esto que tenéis aquí, está puesto y al fondo, así eran unas piedras puestas y al fondo nos quedaba el fondo de una vasija de naval que estaba allí un vaso grande, un cuenco muy grande, para recoger el agua de un gotero que caía precisamente encima y que es de lo que bebían los pastores cuando la fuente del Trucho no funciona, porque el gotero cae allí. Hemos visto hoy un gotero cayendo en Mayatabé, pues estos lo tenían así. O tenemos esta superestructura de aquí, esta cubeta, que es esta que tenéis aquí, con esta losa, que dijimos, qué buena cubeta de los paleolíticos, datamos un carboncito de debajo de la losa y es de la época que Abderramán empezaba aquí a fundar Alquézar y a montar sus racias. O sea que eso era histórico. Pero entre todas esas estructuras históricas que tenemos en superficie en esa zona, que es la buena de la cueva, la que recibe los primeros rayos de sol por la mañana y te calientan si has dormido, por eso todos los pastores y todos los que han vivido allí han vivido en esa zona. Debajo de eso ya, entre ellas, empezó a salir algo de material disperso, es eso que tenéis allí, que os digo, un nivel C de posible gravetiense por los dorsitos que salen, porque algunos de ellos son de eso, aunque aquí gravetiense también es por hablar y decir algo, pero bueno, lo dejaremos allí. Hay debajo un nivel de verdad gravetiense bien datado con su carbón y con unos materiales que casan perfectamente de hace unos 30.000 años, ¿vale? SCA es el circa de hace 30.000 años, y por debajo un nivel E musteriense, como los que excavó Anamir, porque ella empezaba esta cota precisamente a excavar, que está datado en 36.000, en hace unos 36.000 años, entre 36 y 37, los que queráis. Allí tenéis, este es el aspecto que tiene desde esto está en alto, en el suelo de la cueva, esta es una parte que sube, ya veis aquí las curvas de nivel, esta fotografía está hecha desde allí, esta es toda la valla y esta es la zona de trabajo que teníamos y una estratigrafía que apenas se ve allí en el frente. En el Trucho tenemos que seguir excavando porque no hemos terminado, pero la realidad es que el material del revuelto, de esa zona interior que os digo, no dio estratigrafía. El material, pese a eso, a nosotros nos permite saber y poder decir que en el Trucho hubo gente auriniaciense, porque esos raspadores en hocico que hay en esa parte de arriba solo se hacen en esa época, creedme, esto es de verdad, no es una interpretación, esto siempre sale así en los yacimientos. Estuvieron también, por supuesto, los gravetienses que tenemos estratificados y bien datados, estuvieron los que vienen después, que son los solutrenses, que son estos que tienen estas puntitas de aquí con este pedúnculo lateral o este retoque plano, tienen la industria lítica más bonita del Paleolítico Superior, son unos auténticos diletantes del Siles, y por supuesto hubo también gravetienses y magdalenienses. Es que en la industria lítica se parecen mucho, es verdad que la del magdaleniense suele ser un poco más pequeña, pero nosotros creemos que hay. El arte rupestre del Trucho por el estilo de las figuras que vemos de los caballos, desde luego es gravetiense. Para la zona de las manos, los caballos son sobre todo solutrenses, es decir, tenemos una recurrencia de ocupaciones siempre en esa cavidad que está allí perdida en un fin de mundo, pero es que todo el fin de mundo es. Pese a que todo está revuelto, los que trabajamos las piedras, los que somos más descreídos y en vez del arte les damos a las piedras, le sacamos un poco de partido a todo. Hemos hecho un estudio de las materias primas, de los distintos tipos de siles, hablando mineralógicamente de ellos, y hay 6 variedades que están interpretadas. De 4 de ellas conocemos las fuentes de aprovisionamiento y la que más nos interesa es la de tipo 3, esta que tenemos aquí, porque la fuente está en Francia, nos está diciendo
que había comunicación norte-sur, ¿vale? Y otras dos de las que no conocemos el origen, pero venía hablando con Concha, se lo comentaba, aparece en todos los conjuntos, es este que tenéis aquí en color verde, y puesto que hay tanto, pensamos que tiene que ser relativamente local, es un siles de origen marino que probablemente está incluido en las masas de conglomerados que hay en la zona y que hemos estado viendo hoy. En otros sitios los conocemos también, pero esos los tenemos que estudiar todavía. Lo que más hay son, sobre todo, el tipo 1, que son esos siles lacustres de monegros que tienen los anillos de Liesegan que se ven y que los reconocemos hasta los que somos de letras sin ningún problema, como los prehistóricos. Luego hay otros de tipo más evaporítico que son más tenaces para la talla, pero que funcionan bastante bien, de la formación de Tremp, del garumiense, de la formación de Tremp, porque hay otros, de otros niveles hay otros siles. El tipo 3 que os decía, conocemos los afloramientos, son del Flix, de la zona norte del Pirineo, tanto en Montgaillard como en Monsonès, y son siles muy conocidos en los yacimientos franceses, y aparece solo relacionado con piezas retocadas y con piezas retocadas del Paleolítico Superior. Están fuera de contexto estratigráfico, pero sabemos que ese contacto se establece durante el Paleolítico Superior. Y por último, el de tipo 4, que son también de origen marino, hay un afloramiento enorme al pie del Turbón en Padarniu, que puede ser donde se están aprovisionando. Lo que nos dice esto para un Paleolítico medio o para un Paleolítico superior es que la gente del Paleolítico medio son los que aparecen en las barritas de abajo, los niveles o los conjuntos que hemos estudiado, se están aprovisionando en la zona inmediata, en un territorio que llamamos un territorio neandertal, porque tenéis allí, tenemos en ese palmo del mapa, no es un palmo pequeño, pero tampoco es mucho, una concentración de yacimientos que veis aquí abajo, que no están en el resto del Prepirineo, los tenemos allí, y allí están todos los afloramientos que estos explotan, los tienen allí, es decir, están en ese campo de movilidad de los neandertales en esta zona del Pirineo Sur, mientras que en el Paleolítico Superior algunas variedades lo que nos están indicando es una mayor movilidad o una mayor distancia en los contactos con otros grupos, que pueden estar tanto en el norte de los Pirineos, es decir, en la zona francesa, que es lo que nos dice ese tipo 3, como en el caso de los de tipo monegros, ir hacia incluso la zona del otro lado del Ebro. Pero a eso ya tenemos que terminar de hacer las analíticas últimamente, no yo, por supuesto, que no me dedico a esto, pero sí Marta Sánchez de la Torre, que es una investigadora de la Universidad de Barcelona, que estuvo de Juan de la Cierva con nosotros en Zaragoza y que ahora tiene un ERC, es una de las que ha conseguido un starting para este tipo precisamente. Ella hace ahora estudios geoquímicos sobre los siles para poder determinar en cuál de las fases de satificación de los resaltes monegrinos, entendiendo monegros en el sentido quirante, por supuesto, en la gran formación, no como lo entendemos nosotros ahora como una delimitación administrativa, para poder ver cuáles son los que se han explotado en cada momento y poder ser más preciso al reconocer la fuente de aprovisionamiento. No es lo mismo irte a la Muela de Zaragoza a buscar siles, si estás en el Trucho, que bajar a la Sierra de San Caprasio. Yo me iría a la Sierra de San Caprasio o a los Montes de Zuera, en la zona que vergen encima de Torralba de Aragón, que también aparecen. Ahora lo que necesitamos es poder decir, eso nos dice la lógica, la ciencia nos exige que digamos que son esos y no los otros, pero es lo que hay. Damos un salto en el tiempo tremendo, como lo hemos dado con las pinturas, y nos vamos al abrigo de Huerto Raso. Cuando estábamos esta mañana en el mirador, antes de empezar a andar, estábamos encima de este pedrusco de ahí arriba. A alguien le he dicho, digo, si escupís bien, caerá en Huerto Raso. Es esto. Este abrigo que está aquí abajo corre el río, ¿eh? Aquí, esta glera de aquí es el Vero, un día que no había agua como hay hoy, en cambio. Pero es esto, o sea, un gran abrigo que tiene casi 50 metros de largo, que tiene una altura de techo de unos 10 metros y un fondo de 5 o 6. Cuando el Vero baja muy lleno, cuando baja con mucha agua con crecida, si bajas este tramo del Vero, atraviesas el abrigo. En vez de ir al pie, tienes que subirte a él porque si no, no hay forma de pasar. El sitio es espectacular, esa es la realidad. Este sitio fue sondeado en el año 69 por Ignacio Barandiarán, que acompañó a Beltrán en la primera visita a las pinturas de Gallinero. Y mientras Beltrán se dedicaba a subir a ver las pinturas, Barandiarán, que era un hombre de
de piedras, se dedicó a hacer un sondeo, sondeó todo el perfil del suelo del abrigo, porque lo corta el río y se ve allí, y localizó un único nivel, perdón, que es este que tenéis aquí, este de los lentejones negros, que identificó como neolítico a partir de las cerámicas impresas que aparecían y de esta preciosa, aunque no os lo parezca, plaqueta grabada de tipo cocina. Lo identificó bien, como siempre, todo lo que hacía Barandiarán, aunque en ese momento la cronología que dábamos al neolítico era una cronología mucho más corta de lo que hoy en día. Con el tiempo, las cronologías, con nuestra capacidad de datar, hemos ido ampliando el tamaño de algunos de los periodos, pero bueno, él dijo que parecía neolítico por esas cerámicas y por esta piececita de aquí, esta que tiene una silueta geométrica, que dijo eso es un trapecio. De lo que cabo dice, para irnos hasta un mesolítico me parece mucho, dice, puesto que hay cerámica lo dejaría en neolítico. Y como siempre, Barandiarán acertó. Simplemente los materiales. En el año 84 hace una nueva visita al sitio en una campaña de prospección no solo de arte, sino también buscando yacimientos. Vicente Valdelló, desde el Museo de Huesca, creo que Nieves Juste participó en esta campaña porque firma algo de allí. Y de nuevo localiza, hacen unos sondeos más amplios, unas trincheras de 2 metros en el interior del abrigo, ya no limpian el perfil exterior, sino en el interior, y le aparece también un solo nivel de ocupación que considera neolítico por los materiales. De cerámica no le salió nada que fuera muy llamativo, pero también le salieron estas piezas retocadas de aquí, estas que vuelven a tener esta silueta geométrica, y además las que tienen el retoque doble bisel, es decir, en los dos lados, eso sí que es neolítico siempre. En el año 2000 yo vuelvo también, cuando en esa, como ya había vuelto en el 98 aquí estaba, porque lo que quiero ya es sacar un carbón o un hueso y datar y tener la certeza. Vuelvo, amplío parte de esos sondeos, hago un pequeño sondeíto solo, lo sacamos, lo datamos y en efecto nos da una fecha de 5300. Ahora ya no voy a hablar antes del presente. A partir del neolítico los prehistoriadores hablan siempre o hablamos siempre en antes de Cristo o antes de la era, ¿vale? Porque a la gente le es más fácil tener en la cabeza eso que decirle hace 7300 años, pero me da lo mismo. Para pasarlo antes del presente, con sumarle 2000 estaríamos en paz. Porque aunque me da el 2025, no, en realidad tendríamos que sumarle 1950, que es la fecha que se establece para la vida del carbono 14 y a partir de ella datar, pero bueno. A mí me aparecen los fragmentos de ese vasito de reto así todo impreso que es plenamente neolítico y se nos queda en el bolsillo, como muchas cosas, esperando hasta que en el año 24, es decir, el verano pasado, hemos vuelto con la intención de excavar Huerto Raso. Yo ya estoy mayor, ya me habéis visto que ágilmente me muevo, se lo he cedido a mis chicos. Me voy a verlos de vez en cuando, pero oye, que se pegan ellos esa caminata todos los días y además hay que ir dejando sitio a la gente joven, que es la que va a venir allí. Iniciamos de nuevo la excavación, la dirigen Alejandro Sierra, que hizo una tesis sobre fauna doméstica, en estos momentos es uno de los que más de los punteros en España en ese tema. Marta Alcolea, que también trabaja con nosotros en Zaragoza y que se dedica al estudio de carbones, identifica las especies vegetales a partir de los carbones, ¿vale? No es que haga dataciones, sino eso. Y Rafael Laborda, que también hizo una tesis con nosotros sobre el neolítico antiguo, estudiando de todo Aragón, del Valle Medio del Ebro en realidad, estudiando las cerámicas. Los tres codirigen y hicieron una primera campaña, ya veis allí el abrigo de nuevo desde el río, para que os hagáis más una idea de cómo es. A la derecha el tamaño que tiene, ya veis a la gente, cómo se ha abierto, una cata que de momento ha entregado ya, se ha permitido identificar entre el superficial, porque no está bien certificado, materiales de corte calcolítico, esto es para ti, Marina, son los tuyos, de hace unos, de eso, en torno a 2200 antes de Cristo. Hay después una ocupación del neolítico final, de hace eso, de unos 3500 antes de Cristo, y otra del neolítico antiguo, que es a la que se refieren los materiales que hasta entonces habíamos encontrado los demás, que es esa que tenéis allí datada en 5000. Si os dais cuenta, esta datación es 5000 antes de Cristo, a mí me ha dado 5300, 5400. Esta está hecha sobre hueso, ahora se prefieren los huesos más que el carbón, porque a veces tememos al datar los carbones estar datando el núcleo de un árbol que pueda tener 100, 200 o 300 años y estar datando esa fase antigua del árbol y no el momento de su muerte y de la
y de la quemación de cuando se usa. Y claro, diréis, va, da lo mismo, sí, da lo mismo cuando hablamos del Paleolítico superior. Pero cuando hablamos de los neolíticos no, porque ya estamos muy pesados y muy impertinentes y queremos precisar no centenares, sino decenas de años. Entonces el carbón puede tener ese efecto de madera vieja que envejece las fechas obtenidas. Esto está obtenido ya todo sobre hueso y son fechas, por consiguiente, más canónicas hoy en día, ¿vale? Es lo que sirven. ¿Cuáles son los vecinos de Huerto Raso? En este momento no conocemos más yacimientos de habitación de ese momento, pero lo que sí conocemos son muchos de estos sitios de arte que hemos estado, hoy hemos visto dos, los tenéis arriba, los dos mayatas, tanto el B a la izquierda con esos señoritos así tan graciosos, como este otro de Mayata A, donde veis el ciervo que llevan desde el Ronzal, pero tenéis también otra vez ese ciervo que os he enseñado antes de Arpan. Arriba a la derecha una figura excepcional, una escena excepcional en la que veis un montón de gente que está capturando a un ciervo vivo. Hay unos que le sujetan las patas, hay otro que viene andando aquí, con un lazo para cogerlo. Esto es Muriecho, esto es arte levantino. Daos cuenta de que este ciervo se parece mucho más a esto que a esto que estamos viendo aquí. Esto es esquemático, esto es levantino, este es esquemático, estos son los señoritos de Barfalui, están todos allí cerca. Volvemos a ver a los de Gallinero que hemos visto al principio, o el gran ciervo de Chimiachas, que nos han enseñado también un calco hoy en los abrigos que están allí. Aquí tenéis el Huerto Rasos, esta estrellita. Todos estos que están así son estas cuevas pintadas que tenemos alrededor. Los vecinos de Huerto Raso, esto es la foto grande, es la fotografía hecha desde dentro del abrigo hacia el barranco de Lecina, todo lo que se ve es lo que estaban viendo. Y esto es lo que nos da el problema con estos artes, es decir, tenemos arte levantino y arte esquemático en una zona en la que solo tenemos habitación neolítica de momento. Por debajo no hemos encontrado mesolítico nadie. A lo mejor. Entonces, habría que llevar, si tenemos que relacionar estas pinturas que no podemos datar directamente porque están hechas con pigmentos minerales, si estuvieran hechas con carbón, como pasa con mucho arte paleolítico, cogeríamos un trozo de la pintura y lo dataríamos. Pero esto es pigmento mineral, no podemos datarlo, entonces no sabemos exactamente de cuándo son. Por eso hay mucha controversia en la interpretación, incluso en la secuencia cronológica de estos dos artes. Esta la pongo un poco para que veáis lo que supone este mundo del Vero en el arte. Tenéis allí la extensión del arte levantino en la península ibérica. Como veis, el Vero es como se mete para allí, para llegar a esa zona, es ahí. Este arte levantino, todos los zoomorfos levantinos que conocemos en la provincia de Huesca, prácticamente son todos de aquí del Vero. De todo ese listado que hay a la derecha, sale fuera de aquí la Raja, que está encima de Huesca casi, al pie de Gratal, y la pintura que tenéis abajo a la derecha, que es un hallazgo de los últimos años, que es un Olomar, que está en Fanlo, arriba en el Pirineo. Pero lo que demuestra esto, o lo que quiero que veáis con esto, es la concentración del arte que hay en el Vero con respecto al resto, ya no de la provincia, que también, sino del resto de Aragón. Es impresionante lo que hay aquí. Una de las cosas que ha evolucionado mucho, ya os decía, es cómo se calca, cómo se hacen las representaciones de arte. Era un horror antes calcar. Allí veis a Pedro Ayuso en su momento poniendo plásticos que no se rompieran, sujetándolos en las paredes con algo que no se soltara, calcando como podías. Se pasaba luego a un papel. Eso que tenéis es el proceso de calco de la escena de Muriecho que os comentaba antes, esa que estaban cazando el ciervo. Y hoy en día, en cambio, se hacen calcos como no digitales, como todo, en los que a partir de una buena fotografía se le hace un tratamiento digital con un programa que generó un señor que ha tenido además la decencia de dejarlo en abierto, que es el D-Stretch, que lo que hace es seleccionar píxel por píxel la intensidad y lo que llaman la temperatura del color de lo que se ve, tanto en la pared como en el dibujo, y lo que hace es una reconstrucción por colores de lo que hay y nos permite hacer unos calcos mucho más precisos y sobre todo eliminar a veces ruidos
que podríamos decir que es por la coloración natural de la cueva, que nosotros a ojo directo no sabemos distinguir del pigmento de la pintura si es la propia cueva la que está exudando un poco de un óxido o algo, ¿vale? Y es lo que tenéis allí. En cualquier caso, los trabajos de los calcos manuales hechos por el equipo de Valdello son fantásticos y muchas veces estos calcos que se hacen ahora digitales se acaban corrigiendo con aquellos porque, ya lo habéis visto, uno de los problemas que tenemos es que las pinturas tienen un proceso natural de pérdida que no puede ser mucho de estos años hasta hoy con respecto a lo que ha sido durante 5, 6 o 7 mil años, pero que a veces sí que se han acelerado precisamente por nuestra presencia o por cambiar alguna de las condiciones que estaban. Hay otros vecinos de Huerto Raso que quiero que veáis que es el entronque del mundo neolítico que tenemos en la zona del Prepirineo y del Pirineo y al que corresponde ese yacimiento, que es un tipo de asentamiento que se generaliza en ese momento, que es la cueva que se utiliza como redil. Cuando esta gente empieza a pastorear sus ovejas y sus cabras, tiene un grave problema aquí. Y eso es, si se mete un poco en zona de montaña, pero es que en el llano también lo tendrían, y es que tenéis que pensar que la fauna que había entonces no es la de ahora, y habría lobos y osos en cualquier sitio. Lo que necesitas es una defensa. Si vives en el llano, alrededor de tu poblado, haces una empalizada y encierras el ganado durante la noche, que es lo que se hace, pero si vives aquí en la montaña o estás pastoreando, aprovechando pastos, necesitas y se ocupan estas cuevas que están allí, que muchas veces tienen unas condiciones de habitación malas, o sea, no son muy buenas en cuanto a orientación, a tamaño, lo que sea, pero te dan lo fundamental que necesitas, que es ese poder guardar el ganado. Allí tenéis y participan todas ellas del mismo tipo de producción cerámica con motivos impresos y todas ellas radian, podríamos decir, de la que es pionera, de la que es más antigua, que es la ocupación de Chaves, que tiene un nivel cardial. Chaves sí que es una cueva aparte, eso no era un redil solo. Allí adentro había un poblado del Neolítico que tenía su redil también, pero era un auténtico poblado. Chaves tiene un material, da una riqueza de piezas impresionante y de cantidad y de variedad que te está indicando, y de hecho tiene una datación continua, tenemos muchas dataciones que te dicen que se ocupa durante 700 años seguidos. Las otras cavidades ninguna tenemos esa secuencia. Tenemos como mucho fechas que se distancian 100, 200 años entre sí, pero nada más. Chaves es un punto y aparte. Damos otro salto en el tiempo y un poco más hacia el norte y subimos a la parte alta del Vero y vamos a ver la zona que conocemos o que se conocen como Tierra Bucho, porque había mucho boj. Es una zona que a principios del siglo XX una de las cosas que explotaban era ese boj precisamente para hacer las birrias de los juegos de bolos, las piezas que con la bola luego tiras. Las explotan y de ahí viene un poco el nombre ese de Tierra Bucho. Es una zona, desde luego, la que hay box sin talento. Y tenéis esa parte, ese cauce alto del Vero. El punto más alto es ese puntón de Asba que tenéis allí, que es 1500 metros. Es el extremo final de uno de los cordales de Seville. El cordal bueno es el que separa del Valcés o del Isuala, que tenéis allí a la izquierda. Y en esta zona, además de cueva hidráulica, que es lo primero que estábamos buscando cuando íbamos a excavar, y allí estaban todos estos otros sitios que veías antes, pero que no os los había marcado para que veáis. Es una zona de apenas 25 kilómetros cuadrados y allí tenemos que conozcamos por lo menos 2 cuevas con habitación humana del Neolítico final y del Calcolítico bronce antiguo, que son Drólica y la cueva de la Carrasca o la cueva de la Selva de Almazorre. Tenemos 3 sitios que tienen arte rupestre, los 2 abrigos de Peñamiel y el abrigo de Malifeto. Tenemos una cueva funeraria, que es la cueva de los cristales, que cae ya hacia el Valcés, en realidad es cuenca del Valcés, no del Ebro, pero, perdón, no del Vero, pero está encima de Drólica y se llega allí, está en el Collao de San Pietro, un sitio espectacular, ya lo veréis, y hay 3 dólmenes que están utilizados en esa época, 2 de ellos excavados, el de la Capilleta y la Caseta del Aro, a lanzar, y uno que queda por excavar, que es Pueyoril, que queda por excavar porque en realidad no están excavados científicamente, pero probablemente Pueyoril estará como habían sido los otros, escarbado mucho antes, porque siempre ha habido leyendas sobre la riqueza y los sitios y piensan que allí habría de todo.
Hidráulica fuimos porque unos espeleólogos, amigos nuestros, encontraron unos trazos en el techo, dijeron, hay unos grabados, esto os interesa, y empezamos a ir. Entre el año 2002-2005 hicimos varias visitas y al final decidimos excavar y documentar bien esos trazos en 2 campañas seguidas intensas, del 2006 al 7, y luego en el 8 y en el 9 se hicieron 2 campañas muy cortitas para terminar de recuperar o para intentar recuperar parte de un vaso que os enseñaré también y que no aparecía como ya era de suponer. Eran unos trazos en el fondo de la cueva, en el techo, grabados, que es esta foto que tenéis aquí, lo primero que nos llegaron. Tenía un aspecto, recordaba mucho grabados que conocemos en cualquier otra cueva paleolítica con arte, como Pesmerle, que está ahí puesto, pero podríamos haber puesto la que quisiéramos. En los años esos, cuando estuvimos yendo, en cuanto veíamos algo que podíamos hacer, lo datábamos, cogimos un trozo de carbón de esto que parecía una pequeña figura así animal, pero resultó que, mirad la fecha, es mediados del siglo XIX, o sea que es un tiznado, por lo menos ese trozo, es un tiznado de alguien que entró con una antorcha o algo y pues daría en la pared. Hicimos un pequeño sondeo en el vestíbulo de la entrada para ver qué había, nos salió material propio del bronce antiguo, eso que salía allí con esa fecha de 2300 antes de Cristo, y con todos allí, con esos rudimentos, cada vez que íbamos conseguíamos una mejor iluminación. La primera vez no fuimos con carbureros, pero de milagro, ibas con unas linternas muy poco. Aquí conseguimos que nos dejaran unos focos que se cargaban con unas baterías que pesaban 1000 kilos cada una y teníamos 2 horas de autonomía y nos parecían no sé qué, es que no nos damos cuenta de cómo avanzan esas cosas. Y estuvimos allí mirando y nos permitió ver mucho y nos permitió sobre todo ver esto de aquí. Había una zona en la que veíamos, que no sé si veis el carajal de rayas que hay, que se cruzan por todos los lados. Y dentro de todo eso, como somos incluso los descreídos como yo, creemos que puede haber algo, veíamos estas concentraciones, nos vamos a fijar en el rectángulo y lo tenemos más de cerca, no sé si alguien ve algo que le parece allí, luego os los pinto y yo veía una cabeza de un caballito con el inicio del cuello allí en rojo y aquí tenéis pintado en esta especie de color como lila y en azul un aprovechamiento de lo que es la propia piedra del techo, que luego estaba como pintada o repicada por otro lado, que representaba cabeza de caballo. Y ese es un recurso que usan mucho en las cuevas de arte paleolítico, el aprovechar la propia modulación de la piedra, porque evoca una figura y luego con apenas un trazo pintado, un grabado, lo terminan de hacer y ya está. Esto nos dijo, bueno, se acabó, esto parece arte paleolítico, cumplía con todo, eran caballos, fondo de la cueva y grabados. Y dijimos, señores de la DGA, por favor, cierren la cueva. Pagó el cierre el Parque Natural de Guara y ya en el año 2006 comenzamos la excavación en el vestíbulo y el estudio detenido del interior. Manuel Bea, especialista en arte, se dedicó a la parte del interior y yo, que no creo en el arte, entre comillas, me dediqué a dirigir la excavación del exterior, aunque la edad del bronce no es mi mundo, pero dije, bueno, si es paleolítico, debajo de eso que habíamos visto de la edad del bronce, podemos tener niveles paleolíticos, que es lo que a mí me gustaría. Tuvimos la ayuda del personal del Parque Natural, que nos ayudaron a llevar toda la impedimenta, porque ya veis que íbamos con tablones, escaleras, las luces con grupos electrógenos, etcétera, y así. Y lo primero, como siempre, es esa topografía detallada que hicimos, que en el fondo será más detallada, pero como podemos ver, las topografías hechas a mano alzada de Lucien Briet de principios del siglo XIX o la que hizo Peñaguara a finales de los 70 no son muy distintas. O sea, permiten reconocer la misma cueva igual. La nuestra está tumbada para que la veáis así, pero si la ponemos vertical ya veis que está igual. Estuvimos estudiando las paredes del interior con un restaurador también, analizando temperaturas, humedades, etcétera. Ya lo veis, montábamos unos andamios, se hacían calcos, cogimos incluso algún trocito de costra para datar, pero no cogimos costra, sino que lo que debimos coger fue la propia pared de la cueva, porque con uranio torio nos dio 1 millón de años, ya, entonces ya pues la dejamos y ya está, ¿vale? Había todos esos trazos, ya veis aquí Manuel, el pobre, sentado pasando frío, cada hora salía y decía, me voy un poco afuera porque
En Drólica, la parte interior, la temperatura media son 5 o 6 grados. Al principio, cuando entras, estás muy bien, pero son 100 metros de cueva, los que no entra el aire, o sea, no entra el calorcito del exterior y acababa siendo horroroso. Ponían escalas por todos los lados, subían, bajaban y ahí está. Ya lo veis, un barrizal inmundo, además. Si no llevabas los zapatos bien atados, te salías del zapato y te caías. Ahora no podías ni siquiera con botas de agua porque se te quedaban allí. Un horror de sitio. Una de las costras del suelo nos llamó la atención, la levantamos, debajo había carbones, o sea que alguien estuvo en un momento dado, hizo ahí una hoguera, la datamos y da una fecha de 4700 a.C. O sea, hay una visita neolítica adrólica que ya os digo que no dejó huella después en la estratigrafía del vestíbulo, pero está allí, esa está. Y el posible arte rupestre que veíamos antes, que os enseñaba, en el fondo lo que vimos fue que todo eran grupos, somos muy prudentes, seguimos pensando que hay algo, pero como hay mucho que se explica por zarpazos de oso, hemos decidido decir que todos son zarpazos de oso. Yo sigo mirándolo, Manuel también, pero dices, es que incluso ese caballito que antes veíamos más pequeño, que aquí está así, esto son 4 en paralelo. Es algo que es muy habitual cuando los osos hibernan y se despiertan después de haber estado todo el invierno, tienen unas uñas kilométricas y tienen, porque les ha crecido, entonces suelen raspar mucho para cortarlas y que se les acorten. Así que hemos decidido que no es arte rupestre, sino un oso que se había despertado. Excavamos y ya está, y para nuestro gozo en un pozo, pero al mismo tiempo, por supuesto, habíamos empezado, montamos un tinglao que para qué, y ahí tenemos todo para excavar a unos de la edad del bronce y calcolíticos que casi son para mí de edad contemporánea, pero bueno, los vamos a dejar. Un sitio espectacular en el que ya veis el tinglao que teníamos de luces, gracias al herrero de Alquézar, como no, que además de hacer la verja, nos puso unos sistemas de tuercas en estos pies de niveles que compramos de 4 para poder poner esos focos de halogenuro que gastaban muy poca y con un grupo pequeñito de 1000 teníamos el piso, pero lo mejor era cómo se sujetaban, estuvimos allí. Hay una estratigrafía, en realidad solo hay un nivel bueno, bien documentado, que es ese nivel A que tenéis abajo, que es calcolítico. Encima hay un nivel entre superficial y revuelto porque se ha utilizado como redil hasta hace muy poco, como refugio de maquis. Esta es una cueva que se conocía de palabra, pero no la encontraban, costó mucho volverla a localizar, y que tiene también algunas cosas más recientes, ahí hay fechas. Material a expuertas, como siempre, mucha cerámica, entre ellas muchos recipientes con decoración campaniforme, francamente buenos, pero especialmente como cosa llamativa de hidráulica, este vaso que tenéis aquí. Eso que veis allí es la planta de la zona del vestíbulo excavada, veis una silueta en rojo, ¿vale? Ahora os hago así, y esos puntitos que hay son los 450 fragmentos del vaso que fue luego reconstruido con toda la paciencia del mundo por parte de María José, la restauradora del Museo de Huesca. Nosotros ya llevábamos algunos enlazados que los habíamos visto, pero dejó un vaso fuera de serie, tiene una capacidad de unos 60 litros, más de 50 centímetros de altura, con una calidad técnica de acabado. Conocemos vasos como estos, por ejemplo, en el Molino de Garray en Soria, pero son mucho más toscos. Y son de ese mismo momento, o en la Cueva de los Encantados de Belchite, o en los yacimientos catalanes, pero de la calidad técnica de este, desde luego al que se le cayó y se le rompió lo mataron, eso está claro, no, nadie le perdonó haber perdido esto. Y es un vaso del que no hemos podido hacer todavía estudio del interior, aunque conservamos piezas sin lavar para poder estudiar lo que contuvo, que probablemente esté ligado para la elaboración de cervezas, que es una cosa que se empiezan a hacer en ese momento, una cerveza que no tiene nada que ver con la actual nuestra, pero sí que es una fermentación de las cebadas que se hacen y que se usan de forma ritual en esas épocas muy habitualmente, lo conocemos en muchos sitios. Esta es la Cueva de los Cristales en el Collado de San Pietro, que os decía que está encima de Hidráulica. Ya veis el sitio, aquí a la izquierda los cortados enormes sobre el Balcés, que son impresionantes, y a la derecha, en el fondo, abajo, está el Valle de Sarsa de Surta, y está la cueva. Hay que descolgarse un poquito aquí, pero como hay mucha vegetación no da miedo, bajabas con una cuerda, te sujetabas y ya entras. Es una cueva que tiene una sala exterior minúscula, esta que veis en la foto de arriba de la izquierda,
un tubo de unos 3 metros de largo que tienes que pasar tumbado, rectando, porque apenas tiene 40, 50 centímetros de altura, y eso te hace desembocar en esta sala que tenéis aquí, la topografía pequeñita, donde se acumulaban en superficie, y también excavamos un poco y algo, restos humanos y un poquito de fauna, pero muy poca, lo que hay sobre todo es una cueva que sirvió para depositar muertos que después la gente que ha entrado o animales que han entrado los han revuelto entre sí, o sea, pero ya están. Mínimo hay 7 individuos distintos identificados, ahí, pero se recuperaron 43 huesos, hay 3 calotas craneanas bastante completas, ¿vale? Los estudió Leiria Conchel, que hizo el DEA de los doctorados de antes sobre eso. Hay algunos fragmentos de cerámicas lisas. Marina, cógelos. Y todo es para ti, ¿vale? Las fechas te gustan, es tu época. Y hay también restos de faunas que así consigo que me saquen materiales. Y las fechas, pues unas fechas que las hemos visto también en Drólica. Coincido, o sea, podría ser una cueva funeraria utilizada por la gente que está usando Drólica en esos mismos momentos. Ya lo veis, el sitio era pequeñísimo, pero bueno, la verdad es que fue una excavación muy entretenida y el sitio cuando sales, que la criba la hacíamos fuera, la vista que tienes no se paga con nada, es lo que hay. En ese tramo alto también está la Cueva de la Carrasca, que también se le llama o Cueva de la Selva de Almazorre, ya lo veis. Esta es una excavación muy antigua, de los años 80, que hicieron Carlos Sesco y María José Calvo. En realidad estaban buscando los niveles medievales que hay, porque de ahí procedía un broche de cinturón visigodo precioso. Estamos al lado además de otra cueva que tiene unos enterramientos visigodos impresionantes, o sea que es que en el Vero han estado todos han dejado allí, hay esas cerámicas medievales, pero hay también, el problema es que lo encontraron todo revuelto, hay cerámicas de la edad del bronce, hay una industria lítica, ya la veis allí, unas piezas de siles de monegro, ¿no veis que parecen como de madera, que tienen como esos son los anillos de Liesegan de los siles buenos lacustres de monegros que están allí, y como veis es una cueva con un acceso un poco peliagudo, o sea, para bajar a excavar teníamos que poner una cuerda, descolgabas 10 metros, hacías un poco de péndulo, ya te metías dentro y ya está. Cueva de la Carrasca porque le salió una carrasca en la boca. En la época que la ocuparon los prehistóricos había un acceso más fácil. Estas paredes de caliza tienen una evolución rápida, o sea que tampoco hay que pensar que se estaban jugando la vida, aunque su concepto de subir y bajar por las paredes no es el mismo que el nuestro de ahora, eran capaces de hacer mucho. Los 3 dólmenes que hay en la zona, ya los veis, la capilleta, se nota los que están excavados, la capilleta a la izquierda y abajo el de la caseta de las balanzas, los excavó también María José Calvo, Pepa Calvo, en los años 80. Están ocupados, son dólmenes que se reutilizan, que se realizan en época neolítica, pero que se siguen usando durante el calcolítico. En la capilleta tenemos una fecha de 3000, esa sería una fecha neolítica, antes de Cristo. La de la caseta de las balanzas sería ya más calcolítico, bronce, ese 2200. Probablemente haya las mismas fechas, la misma ocupación en los dos y haya más, pero cuando se encontraron y se excavaron estaban ya muy expoliados, ya veis lo que quedaba muy poco material y hay muy poco excavado. Para datar. En Pueyorín no está excavado, pero si algún día lo excavamos, saldrá como estos, muy alterado y ya está. Pero bueno, esta es otra de las que se mantienen en el bolsillo para el futuro, porque no damos abasto a todo lo que nos llega. El arte rupestre de esa zona alta del Vero aún es más esquemático que el que hemos visto aquí. Como veis, son manchas, digitaciones, escaleriforme, lo que comentábamos. Si en vez de decir parece una escalera, le dices que es un escaleriforme, parece que ya lo has categorizado. Bueno, pues eso es un escaleriforme, ya los veis. No sabemos el contexto, no sabemos la cronología exacta, allí están. Y nos llama mucho la atención esa concentración de sitios en el Trucho. No sabemos por qué está allí y qué es lo que hay, pero probablemente tenga que ver con ese cruce de caminos que había en esa zona, unos cruces de caminos que hoy fosilizan las cabañeras del ganado. No quiere decir que fueran cabañeras entonces, no tenían por qué serlo, no tiene por qué haber una transhumancia en ese momento, pero eran caminos de hacer a pie. Y lo único que ha fosilizado esos caminos a pie, que no han incorporado la tracción animal y luego la mecánica, son precisamente las cabañeras, que están fosilizando esos caminos tan antiguos y que a su vez fueron aprovechadas entonces. Allí tenéis cómo se cruzan los distintos cordales, aquí también con más detalle, cómo están los mesones
en el camino, en los caminos que había, el de la Potenciana y el de Arcusa, que están todavía los restos junto a la carretera, si subimos pasado Erípol y hacia arriba, hacia Arcusa, y en el collado encima, justo de la Cueva de los Cristales, en el collado de San Pietro, quedan, allí ni se ven casi ya los restos, cuesta mucho encontrarlos debajo del bog, pero es lo que había. ¿Qué sabemos de las condiciones ambientales? Sabemos poco, y menos que os voy a contar vista la hora, porque no quiero alargarme y reteneros más, pero sabemos que sobre todo lo que hay es mucho Quercus caducifolio en los momentos en los que se está ocupando. No tenemos datos directos de los yacimientos de la zona, pero utilizamos el registro paleoambiental del lago de Estaña, que establecen y que hicieron nuestros colegas del IPE, del Instituto Pirenaico de Ecología, y la ocupación fundamental de hidráulica, que la tenéis aquí, es esta roja, es la de los niveles calcolíticos, coincide precisamente con el momento de crecimiento del polen arbóreo, del crecimiento de los quejicos, los quercus que son caducifolios, que los tenemos allí y que nos sirve porque tanto Estaña tiene las mismas condiciones ambientales hoy en día que tiene la zona de aquí. Entonces es el mejor referente, tiene la misma cronología y quizá esos quercus nos puedan explicar lo curioso de la cabaña ganadera que da el nivel de ocupación de hidráulica, en el que el ganado porcino es casi una cuarta parte de la fauna recuperada y no es normal. O sea, las ovejas y cabras suelen ser las 3/4 partes y luego entre vacas, un poquito de cerdo y lo poco de silvestre que cazan estaría el resto. Y en cambio en hidráulica hay mucho cerdo. Esos quejigos que pueden estar produciendo mucha bellota pueden explicar fácilmente el porqué de esa explotación de cerdo en ese momento, además en la zona. Terminaremos con esta imagen que hemos visto hoy, el Tragaluz Norte, en la Fajana de Coscojuela, allí, que es un sitio impresionante, ya lo veis. Allí lo tenéis un poco con más en detalle para que os hagáis la idea. Mirad las personas cuando pasaban, hay que hacer primero un rappel aquí, se viene por arriba, te das un paseo bien largo y haces un rappel aquí por la izquierda para bajar a esa primera repisa y luego ya se baja. Y como no son nuestros amigos los espeleólogos los que encuentran estas cosas. Primero vinieron en el año 2007 a mi casa, me llamaron, ¿estás? Voy, y me traen ese arco de madera que veis allí, que tiene en la mano. No, sí, el arco de madera y 3 huesos de niño. El tamaño es de niño, yo me lo miré y dije, es como una de mis hijas, tendrá unos 10 años por los dientes que tenía. Luego hicieron un estudio, en efecto es un niño, se data, pero yo decía, digo, bueno, será un medieval que se ha conservado muy bien. Pero después tuvimos dinero en un proyecto y pudimos encañar, ¿verdad? Un proyecto de paleolítico datando algo que pensábamos que era medieval, pero hay que saber qué es lo que tienes en manos, y nos dio una fecha del siglo IV de la era, o sea, del año 360-370 de la era, época tardoantigua, tardorromano. Y nos mosqueó mucho y dijimos, vamos a datar el arco, le cogimos en el Museo de Huesca, cortan un pequeño trozo, lo datamos directamente y de nuevo nos da la misma fecha. O sea, el arco parecía infantil, era un arco entero de avellano hecho para el niño. Entonces dijimos, hay que ir y sacar todo lo que queda. Se hace una segunda bajada en el abril del 14, ya veis que nos tomamos los tiempos como si fuéramos geólogos, así, poco a poco, pero es que esto tampoco era lo nuestro que le vamos a hacer. Recuperamos casi el 85% del esqueleto, todo disperso, porque han entrado animales también, aunque os parezca que no, un tejón podía subir arriba. Recuperamos el tejido, era lino, porque lo analizamos y lo datamos. Recuperamos un trozo de caña en una fosa que tenéis allí, que se ve, allí estaba. Recuperamos unos trozos de cerámica que permiten reconstruir unas formas propias del siglo IV, que es la terra sigilata hispánica, esa la forma 37T. Yo ni idea de esto, mis amigos de clásicas me dijeron esto, yo les doy a cada uno lo suyo y ellos te lo dicen, y datamos todo. Y también cogimos un trocito de madera que estaba embutido en un enlucido de tierra que había regularizando una cárcava dentro del abrigo para hacerlo plano, ¿no? Entonces, tenemos unas cerámicas que son de la época, un niño, hay caña, hay madera, hay eso, y todo da ese momento. Y además, que eso no se puede datar, había un muro que está hecho de piedra seca allí dentro y todo eso está allí. Con lo cual, ¿qué es lo que hay allí? No sabíamos y decidimos que había que interpretarlo en conjunto, no uno por separado.
sea, ¿por qué el niño se muere y por qué lo han dejado allí? No lo sabemos, ya hablaremos de ello. Pero lo único que nos explica que hubiera eso allí, y nos lo explica de acuerdo con lo que tenemos en el entorno, es que hubiera un arnal, es decir, que hubiera esas colmenas, porque hay en muchos sitios. Tenéis abajo las de Barfalui, en el abrigo de la escritura de Barfalui, tal como estaba, muy desmantelado, y ahora que lo han rehecho, qué bonito ha quedado, pero los hay también en zona más baja, en Colungo, aquí, y en Betor también se meten en casetas este tipo de arna, para que son las colmenas para la explotación de la miel. Todo eso se puede explicar, todo lo que hemos encontrado, porque la caña puede formar parte del arna, la madera es para calzar las maderas, igual que el muro para sujetar y que estén en horizontal. ¿Veis cómo está el muro de Barfalui? Para que estén, o sea, todo eso se puede explicar. Lo que no sabemos es por qué se muere el niño y por qué lo dejan allí. No sabemos si lo han matado. Tiene, eso sí, en el parietal derecho tiene una fractura que es perimortem, hizo el estudio Vanessa, entonces no sabemos si se muere de ese golpe, si lo han matado o si se ha muerto porque sí, pero no es una fosa para enterrarlo, simplemente la aprovechan. Estuvo allí depositado porque los huesitos del pie que se conservan los sacamos de la fosa. Es decir, los bichos, y si alguien más entró, que sacó los huesos más grandes, sacó los visibles, pero los huesitos del pie estaban ahí. Esa fosa que servía para calzar los maderos y ponerlos horizontales con el muro que está delante y poner allí apoyadas las arnas. Igual se lo llevaron a trabajar con los padres, los tíos, con la familia, lo que sea, se cayó y se mató, o lo mataron y lo dejaron allí, porque además dices, claro, un niño de 10 años, un niño que lleva un arco, y no sería un arco solo de juguete, sino 10 años en esa época eres mano de obra. No pensemos, estamos en el siglo IV en una crisis además tremenda y sería uno más en el grupo. Pero vamos, el Vero no se acaba en la prehistoria, no se acaba en ese mundo romano. Os recomiendo que sigáis viniendo no solo a ver los paisajes y hacerlas esto, sino a mirar todos los castillos que hay por la zona. Es una zona de frontera entre la conquista musulmana que nos va llegando del sur y la defensa, la reacción de los de aquí arriba, que no es tanto la reacción que también como el hecho de que los otros tampoco tenían aquí mucho que explotar, pero ahí tenemos. Quedan restos de fortificaciones preciosas. Os recomiendo que vengáis y con esto lo dejamos y nos vamos a comer a ver a Dionisio. Y si tenéis preguntas las hacemos allí para no retrasaros, si os parece. ¿Vale?